he probado Google Bard y ahora probé la de Meta, que se llama LLM2. ¿ya? La de Meta definitivamente es un algoritmo, no es inteligencia artificial, y no la han lanzado por eso, porque no sirve absolutamente para nada. Meta, estamos hablando de Facebook, Instagram y WhatsApp, pero la inteligencia artificial va 4 cuadras más atrás. Google Bard, la diferencia que tiene con ChatGPT es que Google Bard va a buscar información afuera de la web y por eso es más lento, pero también va con cara de algoritmo. Definitivamente, también hay otra que se llama Poe, que es la mejor de todas. Bájela, Poe. ¿Por qué? Porque tiene ChatGPT 4, ChatGPT 3.5, porque tiene la de Meta, porque tiene todas las de inteligencia artificial, están en esa aplicación. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM. En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477 y Club de Tiro La Reina. Cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla, conocer normas de seguridad, practicar con profesionales técnicas de disparo en un lugar especialmente acondicionado. Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, ofrece cursos personalizados y sus instalaciones para tiro en un espacio diseñado especialmente para la práctica de este deporte. clubdetirolareina.com. Recuerde, tiro deportivo en Club de Tiro La Reina. Hola, soy Julio Infante, con más de 30 años de experiencia en la venta y consignación de autos. Tengo un amplio stock de más de 100 autos y vehículos Premium Selection. Personal altamente calificado que lo ayudará a elegir el auto y el financiamiento que más le acomode. Por otro lado, si quiere que vendamos su auto, visítenos, Vitacura 9477. Acordamos un valor y nos lo puede dejar. Lo pagamos una vez que se venda. Nosotros vendemos con financiamiento, tarjeta de crédito o vehículo en parte de pago. Visite nuestra página, julioinfante.com. En Agricultura, las cosas como son, con el economista Bernardo Fontaine. Crecer, crecer y crecer económicamente es lo que necesitamos. Una encuesta reciente de Criteria muestra que el 80% considera que Chile necesita un crecimiento alto y sostenido para financiar políticas sociales. Solo un 20% dice que necesitamos un aumento de impuestos. También un 72% dijo que la prioridad de los parlamentarios y gobierno debe ser el crecimiento. ¿Pero qué pasa en la realidad? El gobierno vuelve a anunciar alzas de impuestos, al tiempo que se desata un boom para el litio y el cobre, justo dos cohetes que nos pueden llevar al desarrollo. Pero la inversión minera se proyecta que caerá a 42%, y del litio, nada. Vamos a farrearnos el boom de los minerales. El presidente dijo en España: no me cabe ninguna duda de que el sector privado tiene una capacidad de innovación que muchas veces supera en velocidad, iniciativa y flexibilidad a la del Estado. Pero en una nueva contradicción, no dudó ni un segundo en exigir que el Estado tenga el control de las empresas del litio, enredando y postergando nuevas explotaciones. También quiere confiar en ese mismo Estado la administración de las pensiones y la salud, cuando éste no es capaz de cuidar ni los ministerios de los robos, ni los dineros que entrega a fundaciones políticas. Las cosas como son, con el economista Bernardo Fontaine. Independencia, rentas inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de bolsa. Hoy en BCI tenemos una gran noticia para todos, porque tu cuenta corriente digital ahora también es para todas las pymes. Pero la mejor noticia es que la puedes abrir hoy mismo de forma 100% digital, más fácil y más rápido. Además, podrás transferir sin límites y acceder a todos los beneficios de nuestros canales digitales para todo lo que necesites. BCI, hoy tu cuenta puede ser diferente. Ábrela hoy, úsala hoy. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com. En Agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 7 de la tarde, 3 minutos. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Un usuario del Metro de Santiago fue baleado tras resistirse al robo de su teléfono celular en un hecho que ocurrió esta tarde en la estación Los Dominicos. Según consiguen a Carabineros, se produjo una discusión y posteriormente el delincuente sacó un arma de balines de acero y percutó un disparo en la espalda de la víctima. El lesionado fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado hasta el CEFAM en la comuna de Las Condes. Las cámaras de televigilancia municipal captaron el momento en el que el delincuente fue capturado durante esta tarde. En política, este jueves se confirmó que la expresidenta Michelle Bachelet asistirá el próximo lunes 7 de agosto al Consejo Constitucional. En detalle, la exmandataria fue invitada a la Comisión sobre Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, en donde se espera entregue sus opiniones sobre el actual proceso constituyente y las normas que se han deliberado en la instancia. La cita está pactada para las 4 de la tarde, se va a extender hasta las 6:30 del próximo lunes, según se indicó en la citación remitida a los consejeros constitucionales y también a los comisionados. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó que el alza en los precios de la gasolina que se registró esta jornada es parte de la evolución de los valores a nivel global y adelantó que se espera una estabilización en el corto plazo. Al ser consultado sobre la pronunciada alza de 27,5 pesos por litro en los valores del combustible, el ministro replicó que hay un aumento de las gasolinas, pero sigue habiendo una caída del petróleo diésel. Es parte de la evolución de los precios a nivel global, particularmente de los precios de internación, por ende hay un efecto en el tipo de cambio. Todo esto mitigado por el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, según explicó Marcel. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el programa Llegó la Hora. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 3 de agosto, día de agosto con sabor a noviembre más o menos. El clima ahí se pronunció fuertemente, un día bien caluroso. Y mañana lo mismo, pero estamos en pleno invierno, no hay que olvidarnos de eso, y nosotros listos y dispuestos para analizar lo que está pasando en la realidad del país. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, @llegó la hora 921, o también enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Vamos con la editorial, porque esto del caso convenio se está adquiriendo un cariz cada vez más y más preocupante. Esto no solamente es un verdadero esquema, sino que también ha habido denuncias de sicariato, robo cinematográfico y una lista que suma y sigue, y parece que todavía no llegamos al fondo del asunto. La pregunta entonces es, bueno, ¿qué hacer
frente a esto, y lo primero obviamente es que devuelvan los dineros todos los involucrados en este financiamiento irregular, pero segundo, e inmediatamente, una reforma profunda al Estado, donde no solamente se evite que ocurra este tipo de cosas, sino que volvamos a pensar realmente cuál es el rol que está teniendo el Estado, un Estado que siempre está exigiendo más recursos, pero que se preocupa muy poco de administrarlos de buena manera. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, y a propósito de solicitud de más recursos y discusiones sobre más recursos, fue anunciada esta idea del pacto fiscal, lo presentó el presidente en una cadena nacional y el ministro Marcel, al que le toca liderar esto, y ha estado en conversaciones con distintos actores, varios de la sociedad civil, y queremos conversar con uno de ellos, con Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la aproximación en general a esta idea del pacto fiscal? Ustedes participaron de las conversaciones, ¿cómo lo están viendo? Nosotros hemos, desde un principio del año pasado, hemos participado en todas las instancias que nos han invitado para poder pensar en un cambio tributario de más largo aliento, porque hay que recordar que los últimos 4 gobiernos y también este gobierno han hecho o han presentado cambios de ley y han hecho cambios de ley. Este gobierno ya todo el cambio del royalty que lo promulgó el presidente recientemente. Entonces, nosotros siempre hemos estado dispuestos en eso y creemos que esta última situación, lo que presentó el gobierno también, nota un cambio en cuanto a la posición, puesto que el crecimiento toma un rol preponderante. E incluso se forma una comisión de economistas expertos para que puedan medir cuánta recaudación genera el crecimiento y cuánto crecimiento genera, por ejemplo, la idea del gobierno de otorgar créditos para I+D. Y en ese sentido, ¿ven algún avance en torno a esta discusión? Porque después de haberse rechazado la reforma tributaria original, en un principio la propuesta y la idea era insistir con eso, pero vemos que pareciera una incorporación de temas distintos y una postergación del debate sobre aumentar especialmente algunos impuestos. ¿Ven un avance en esa línea? ¿Cómo ven esta idea de pacto fiscal ya en el detalle? Claro, nosotros vemos que todo lo que es el combate a la elusión y la evasión y lo que han denominado como reforma tributaria, que eventualmente son alzas de impuestos, es algo que debería entrar a presentarse en un proyecto en marzo. Y ahora lo que deberíamos fijarnos básicamente son las propuestas de modernización del Estado y proinversión. Claro, y en ese sentido habían algunas críticas respecto a cuáles eran las iniciativas proinversión, entre otras cosas respecto a la materia de la formalidad en cuanto al empleo. Ya sabemos que cerca del 27% del empleo en nuestro país es informal, y avanzar en la línea de la formalidad tendría ciertos beneficios. El problema, denunciaron de algunos expertos, es que la idea del gobierno, por ejemplo, de este régimen tributario especial para las pymes podría ser perjudicial para la actividad económica o para la formalidad en cierto sentido. ¿Cómo ven ustedes eso? Claro, nosotros lo que vemos del sistema tributario es que se debería mantener lo que es la integración del sistema. El gobierno ha planteado un sistema dual, que significa que el impuesto de primera categoría ya no sea crédito contra el impuesto final, el impuesto global complementario y el impuesto adicional, y eso nos parece que generaría una complejización del sistema tributario, y uno de los principios que valora este acuerdo o pacto fiscal es la simplicidad. Entonces no vemos cómo puede ser simple el sistema si convivirían sistemas integrados y sistemas desintegrados. Creemos que todo debería estar integrado, es decir, que el impuesto de primera categoría de la empresa sirva de crédito contra el impuesto a los dueños,
E incluso hoy día solamente sirve crédito el 65%, a nosotros nos gustaría que se repusiera al 100%, como era antes. Y en ese sentido, a propósito de lo que comentaste al principio, de los cambios tributarios y que prácticamente cada gobierno hace una reforma tributaria, algo de eso se intentó resolver a través de la tramitación del royalty, donde si bien empezó a regir, de hecho hoy día se promulgó, el acuerdo también consistía en que fuera por un plazo de bastante tiempo sin modificaciones, porque si no, claro, si vamos a estar discutiendo todo esto cada año, genera incertidumbre económica, especialmente aquellos proyectos que requieren un plazo más amplio para recuperar su inversión. En ese sentido, ¿ven que se ha escuchado la opinión de quienes levantan ese tema o hay opciones para hacer un acuerdo a largo plazo o no necesariamente? A nosotros nos parece que la invariabilidad tributaria debería ser algo esencial dentro de un pacto de mediano y largo plazo. Y esto, si bien en algún minuto se planteó durante la tramitación del royalty, por el apuro en sacar esa normativa, que venía de mucho tiempo atrás, no se tocó, pero evidentemente ahora hay que considerarla porque el inversionista va a ser atraído en la medida que tenga certeza jurídica. Y si en definitiva le están cambiando las reglas de juego cada cierto tiempo y se las vuelven a cambiar, evidentemente eso no le da confianza. Por lo tanto, poder suscribir un acuerdo de invariabilidad tributaria, aunque tenga un costo adicional para el inversionista, es una buena idea. Y ahí, cuando, a propósito de esta discusión, han salido distintos rankings como comparados, ¿verdad? Como cuál es la tasa tributaria de nuestro país en comparación con otros países, especialmente los países de la OECD. Eso hace que la comparación, Chile tenga una tasa impositiva más baja que los países desarrollados, y algunos dicen, tengamos la misma tasa que tenían esos países cuando estaban en las mismas condiciones que nosotros. Pero vemos que el mundo va en una posición más o menos distinta a la que está sumando nuestro país, o a la que al menos hemos hecho los últimos 15 años. A propósito de, por ejemplo, este acuerdo que quiere promover la Unión Europea para que el mínimo de impuesto que se les cobre a las empresas en los países sea de 13%, y en nuestro país ya está en un 27%. ¿Cómo está la marea en el resto del mundo en esta materia, y cómo nosotros estamos en un mundo que cada vez es más competitivo, y esto evidentemente es relevante para los inversionistas? Claro, efectivamente el gobierno ha planteado que dentro de la reforma tributaria va a incorporar el pilar 2 de la OCDE y el G20, que lo que establece un minimum tax, que en el caso del impuesto corporativo un 15%, y en el caso de los pagos al exterior es un 9%. Entiendo que no todos los países han tomado esta legislación. Yo conozco el caso de España, pero en la medida que los demás países no lo tomen, no sé qué sentido podría tener por ahora, porque el problema que tiene el Pilar 2 es que esto implicaría cambiar los convenios de doble imposición que tiene suscrito Chile, en los cuales los pagos al exterior a veces no tienen una tasa de 9%. Entonces hay que medir los efectos que tiene incorporar el Pilar 2, qué exenciones tiene. Por ejemplo, dentro de ese 15% están exentas las actividades vinculadas con la parte marítima. Entonces el tema es complejo, no es tan fácil de incorporarlo. Habría que ver el proyecto y qué es lo que tiene en mente el gobierno. Entonces, en principio yo no sé, no me podría pronunciar respecto a eso, porque no conozco el contenido de ese proyecto, que se supone que va a ser presentado en marzo. Cristiano, otro tema que lo mencionó el presidente Frey ayer en Clapes UC, a propósito de la famosa permisología
que existiría en nuestro país, la demora que tienen los proyectos en avanzar, en ser finalmente llevado a cabo por la cantidad de permisos y trámites que le exige el Estado para llevar a cabo. ¿En qué lugar en el mundo estamos en esta materia? Estamos exigiendo un exceso de permiso, se exigen los permisos pero no se tiene una revisión adecuada. ¿Dónde está ahí el problema que hace que inversionistas no se interesen por nuestro país, por ejemplo? Yo creo que claramente el tema de la demora en obtener los permisos es algo que sería bastante bueno poder acortarla, para evitar, ¿no es cierto?, que los proyectos tengan tanto obstáculo. Pero el problema más grave, a mi juicio, ni siquiera es ese, sino es que una vez obtenido el permiso, después te lo pueden dejar sin efecto. Entonces eso genera incertidumbre jurídica, que es el caso típico lo que le ha pasado a las empresas constructoras, que tienen el edificio, lo están construyendo y ahí le caducan y le dicen, ¿sabe qué más? Su permiso va a ser anulado porque tuvo un problema. Entonces el problema en el inversionista, para atraer al inversionista local que tiene las plata en el exterior, y para atraer al inversionista extranjero, es la certeza jurídica. Por eso que yo apelaba a la invariabilidad tributaria de las cargas, lo que conversábamos antes, y también en la invariabilidad de los permisos otorgados. Claro, y ahí... Porque si no te demoraste, ¿no es cierto?, 6 años o 10 años sacar un permiso y después te lo objetan, cuando ha sido aprobado, tú ya has iniciado el proyecto, es como mucho. Y ahí otro tema que de hecho ha sido preguntado a distintas personas del gobierno incluso, es que aparte de la discusión respecto a la cantidad de permisos que se exigen, cuando el Estado de Derecho está siendo atacado o no se cumple la ley de forma adecuada, se tienen casos como lo que está pasando con la desaladora en la región de Valparaíso, que una vez que le entregaron los permisos, bueno, trabajadores se tomaron los accesos a esta planta. ¿Ven esto con preocupación? ¿Lo ven como un caso puntual? ¿Han visto una reacción de las autoridades de la manera que se requiere? ¿Es una cuestión que les preocupa particularmente? En general, a nosotros lo que nos preocupa es la cantidad de normas que se le exigen a las compañías para poder operar y que hacen que los costos vayan subiendo cada vez más. Y eso ha significado en más de una ocasión, junto con el tema de la pandemia y la falta de actividad que tiene la economía, en que muchas compañías quiebren. Entonces, evidentemente hay regulaciones, mayores regulaciones tributarias, mayores regulaciones ambientales, mayores regulaciones laborales que hacen, ¿no es cierto?, que sea más conveniente tener la plata en un depósito a plazo que invertirla en una actividad productiva que genere empleo. Claro, y en ese sentido hace que los proyectos no avancen o simplemente no se produzcan. Y en ese sentido, cuando a veces vemos cifras que son difíciles de entender, cuando uno ve que la situación económica del país está bastante deteriorada, pero si vemos cifras como la inversión extranjera, por ejemplo, no ha tenido un retroceso tan significativo, tal como lo ha señalado el ministro de Economía. Hay que hacerle un doble clic a esa cifra. Algunos dicen, bueno, es que si están todos vendiendo, obviamente hay alguien comprando, pero a veces es difícil entender bien como la profundidad de lo que eso significa, ¿no? Sí, es cierto, pero en definitiva, como tú dices, hay que analizar el detalle de esas cifras, porque lamentablemente hoy día las cifras que se manejan en general son cifras que o no conocemos el detalle o no sabemos cómo han sido calculadas de repente, que es lo que pasa en materia tributaria, que es algo que nos preocupa, que por ejemplo se habla del combate de la elusión y la evasión, y hoy día el Servicio de Impuesto Interno se ha comprometido a sacar un informe en septiembre, porque no sabemos cuánto es el monto de elusión y evasión.
como tú comentaste antes el tema de la brecha. ¿Cuánto era la brecha con la OCDE de la carga tributaria? Era un tema que se discutió y al principio la brecha era muy grande y hoy día la brecha hay acuerdo que es bastante más chica. Y ahí en ese sentido, ¿cómo está planteando el gobierno, no sé, las conversaciones que ustedes han tenido, este planteamiento respecto a las cifras de evasión y elusión, cuando supuestamente se está condicionando cierto gasto a este pacto fiscal? ¿Cómo pueden avanzar si es que no se conoce el dato de cuánto recaudaría terminar con la evasión o disminuir al menos la evasión y la elusión? Es muy importante contar con cifras y ver cuáles son las bases. Porque si tú lo aplicas sobre las cuentas públicas nacionales y no considera el ISFUT o los ingresos no rentes, las exenciones, la cifra va a salir equivocada. Claro, y eso condiciona la cantidad de ingresos. Absolutamente. Se dice, ¿te acuerdas? Que hay 1.6% del PIB que se estima con los cambios que se proponen en combate a la elusión y evasión. Muchos de los cambios nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y ahí por qué no estarían de acuerdo con esos cambios? ¿Con los cambios en particular o con la existencia de este tipo de normas? No, combatir la elusión y la evasión a nosotros nos parece muy necesario. Pero para eso necesitamos cambiar la ley. Para eso necesitamos aplicar la ley que existe, que está vigente, donde el servicio cuenta con una base de datos muy importante, que está subutilizada porque no tiene recursos para los efectos de poder hacer, ¿no es cierto?, una fiscalización digital. Y quizás le faltan también algunos fiscalizadores. Pero eso no significa cambiar la ley, porque uno de los temas que se pretendía hacer es que la elusión sea calificada en sede administrativa y no judicial. Y ha insistido en esto el gobierno, pero la verdad que la calificación hoy día que se hace en sede judicial ha prosperado porque el gobierno también ha presentado denuncias y ha perseguido ciertas situaciones complejas. Por lo tanto, eso demuestra que la ley hay que aplicarla y no cambiarla. Esta norma de la elusión viene del 2015 y se aplicó solamente en 2022. Bueno, ¿qué pasó en el tiempo intermedio? Si no aplicamos la ley, no sabemos si va a ser buena o mala. ¿Para qué sin aplicarla la vamos a cambiar? No tiene sentido. Bueno, eso es un buen punto. Es decir, no hasta que exista la norma, si es que esa norma finalmente se transforma en letra muerta o no se cumple por la falta de capacidad del Estado de perseguir su cumplimiento, ¿verdad? Bueno, así es. Nos queda más claro el panorama. Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ti, José Francisco, que estés muy bien. Igualmente, y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a adelantar el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan. Gordo, ¿sí? ¿Has pensado cuando seamos más viejitos y la Antonia ya esté grande? Vamos a vivir muy tranquilo y tú vas a estar igual de hermosa que siempre. Oh. Y a la Antonia me la imagino ya titulada y muy independiente. ¿Cierto? Y yo voy a seguir cuidándolas con el mismo amor de siempre. Gordo. Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el seguro de vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información de este seguro en www.consorcio.cl. ¡Familia! ¿Están listos los choripanes con pebre? Disculpe que interrumpa esta gran experiencia de sabor, pero ¿sabías que el nitrato de potasio es un nutriente que se ocupa en vegetales, ahorra agua y no contamina? Gracias a eso crecen los tomates con los que tú y tu familia pueden disfrutar un rico pebre. ¡Ah, buena! ¡Cuidado, que pica 2 veces! Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Me comería un completo. Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos.
Pruébala. Siempre San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Es hora de disfrutar tu visa con la nueva SBPay Visa. Descubre los beneficios exclusivos que tenemos para ti comprando con tu tarjeta en diversos comercios tales como Salco Brand, Preunic, Petrobras y muchos más. Accede a sbpay.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. No lo pienses más. Súmate al mundo SBPay Visa, sujeto a aprobación crediticia. Infórmese sobre las entidades para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país, 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. ¿Y tú, aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami, junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a 3 amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener y usar su tarjeta fan. ¿Y tú, aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Descubre la majestuosidad de la araucaria, el espíritu colorido del ruil, la fortaleza del pino, la sabiduría ancestral del alerce y el aroma del eucalipto a través de Voces del Bosque, un nuevo podcast en donde reconocidos actores y actrices nacionales personifican emblemáticas especies de los bosques chilenos. Voces del Bosque, disponible en Spotify. Es una invitación de Arauco para conocer nuestra increíble biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Lo mejor del cine italiano llega a Cinemark con Italian Screens, una exhibición de 6 películas entre el 17 y el 20 de agosto en Cinemark de Alto Las Condes y en Mall Marina en Viña del Mar. La instancia contará con 4 films nominados en la edición 2023 de los premios David de Donatello, los galardones cinematográficos más prestigiosos de Italia, y 2 películas en homenaje a los 100 años del nacimiento del premiado director Franco Sefirelli. Conoce más y compra tus entradas en www.cinemark.cl/Italian. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, @Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio con su opinión al +569-53043903, +569-53043903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque la cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 11,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas, con más de 10 años de experiencia en el rubro. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una forma eficiente. Visítanos en www.starke.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Bien, y vamos a adelantar el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores, porque tuvimos pregunta del día. La ministra del Interior, Carolina Toá, negó declarar o decretar estado de sitio en la Araucanía tras la solicitud de parlamentarios de oposición a raíz del ataque incendiario que dejó destruida una posta rural, una iglesia, una ambulancia y una escuela en Traiguén. ¿Qué opinas?
El 87,5% dice que es necesario el estado de sitio y el 12,5% dice que no es una solución viable. También nos llegaron audios a nuestro WhatsApp. Vamos con el primero. Estimado José Francisco, mi nombre es Renato Navarro y con respecto a tu pregunta de que la ministra del Interior todavía no declaró el estado de sitio, obvio que debe declararse, pero esta es una prueba más de que la izquierda toda tiene el mismo objetivo final y para eso necesitan apoyar la rebelión de la CAM, ese grupo de guerrilleros narcocomunistas que tiene sembrado el dolor y la violencia en la región de Araucanía. Se acabó esto. Y si para eso hay que ver tanques en Temucuicuy, bueno, bienvenido sea. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa opinión. Sin duda la situación en la Araucanía es bien particular, especialmente después de esto. Tenemos otra opinión. Buenas tardes, don José Francisco. Habla Patricia Castro. La señora Toa, al igual que este gobierno, no van a dar su brazo a torcer, no van a declarar estado de sitio, porque eso significa sacar a los militares a la calle y ellos prefieren ver gente muerta, gente quemada, casas quemadas, destruidas, antes de recurrir a la ayuda de los militares. Ese es el amor que tienen por el pueblo chileno. Gracias. Bueno, supuestamente, no, y de hecho los militares ya están ahí en la macrozona sur. El problema es que se siguen repitiendo este tipo de hechos. Lo que sucedió el otro día en Traiguén es bastante grave y pareciera que no se resuelve de raíz el problema, y eso obviamente sigue afectando a la ciudadanía de la Araucanía o de la macrozona sur. También tenemos otra opinión. Buenas tardes, don José Francisco. Ante la pregunta y respuesta, ¿con cuál nos quedamos? La número 1 dice declarar estado de sitio de todas maneras, porque la número 2 no es viable. Esto no es mi opción. Aquí el gobierno queda clarito que está con los delincuentes, que está con los terroristas, y ellos están esperando que un día haya otro gobierno civil de derecha para ponerse y seguir apoyando a los terroristas y los delincuentes. Muchas gracias, Lorenzo Soto. Bueno, Lorenzo, muchas gracias. Y ahí, a propósito de que está de moda, está en discusión el rol de la oposición durante el gobierno anterior. Ya ha habido alguna autocrítica respecto a lo que fue el 18 de octubre. Hay voces sumándose a lo que señaló la presidenta del Partido Socialista. Pero evidentemente falta, ¿verdad? Falta sobre todo la profundidad de ese análisis y la profundidad de esa autocrítica. Tenemos otra opinión. Buenas tardes, soy Liliana. Considero que es indispensable en estos momentos, dado lo que ha avanzado el terrorismo y la pérdida del Estado de Derecho en la región de la Araucanía, que se declare estado de sitio. Es demasiado, ya no se puede viajar a esa zona. Ningún chileno puede ir libremente, transitar por las calles del territorio nacional en esa parte. Bueno, muchas gracias por esa opinión. ¿Tenemos otra? Buenas tardes, José Francisco y todos los auditores. Sí, mira, creo que debe declararse de una vez por todas, o mejor dicho, de una buena vez, estado de sitio en aquel lugar. Están pasando muchas cosas que no tan solo son delincuencia, no tan solo el narcotráfico, es verdadero narcoterrorismo. Y eso, si no se pone atajo ahora, sencillamente puede empezar a ocurrir en otras regiones más. Lamentablemente, la ministra Toa está en sintonía con su presidente, así que no podemos esperar algo mejor de todo este grupo de personas. Una buena tarde para todos. Bueno, muchas gracias por esa opinión y vamos viendo algunos detalles porque son avances que parecen imperceptibles, pero tienen un efecto. La ministra del Interior dijo que eran actos terroristas los hechos de Traiguén. ¿Cuánto costó para que este mismo gobierno dijeran que esas eran las características de los ataques en la macrozona sur? Al menos discursivamente es un avance. Esto evidentemente tiene que pasar aún más a la acción. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Sabal Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.sabalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Sabal Seguridad. Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio. Pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura. Con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables. Y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. Re fácil. Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Starke, lo último en energía solar, artículos agrícolas y herramientas de construcción. Más de 10 años de experiencia. Paneles solares, baterías, inversores, controladores, motocultivador, chipeadora, invernaderos, placa compactadora, fumigadora y mucho más. Encuentra todo lo que buscas en un solo lugar. www.starke.cl. Riego por goteo. Creo que lo nuestro no da para más. Pero Cereza, cariño, ¿qué pasó? No sé si es el estrés, pero me siento lánguida, sin energía. Y tu goteo ya no me satisface. Pero Cereza, ¿es que hay alguien más? Sí, conocí a alguien más. Él saca mi máximo potencial. Me hace sentir viva. ¿Qué? Y no solo me hace feliz a mí. ¡Las uvas también! ¡La palta igual! ¡La hortaliza lo mismo! ¿Y quién es él? ¡Martelo! Llegan a Chile de la mano de Anasac los cultivos felices de Martelo, el bioestimulante natural con tecnología PSI que protege eficazmente tus cultivos del estrés, fortaleciendo su bienestar y productividad. Desarrollado por Brandon Bioscience. Anasac, impulsando un mejor futuro. Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en cifneg.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal. Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. ¿Necesitas un servicio de izaje con las mejores grúas pluma hidráulicas del mercado? No busques más y conoce Multiservice Grúas. Seguridad, calidad, tecnología y vanguardia para tus proyectos. Más de 34 años aportando al desarrollo, innovación y conectividad del país. Experiencia, confianza y seguridad. Multiservice Grúas, tus socios estratégicos para transformar tus ideas en realidad. Conoce más en multiservicegrúas.com. En tiempos difíciles, descuentos nunca antes vistos. Últimos días de Black Week en Cruz Verde. Lunes y jueves, Vantux Max, 11,290 pesos. Y Bion 3, 7,290 pesos. Con todo medio de pago para todos los socios del club. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com. Y ahora también en la app. Bases y condiciones en cruzverde.com. ¿Sabes lo que es el concepto Jinbai Tai? Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Venta, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora. Ahí aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa, porque hablar de inversiones para algunos puede ser un tema complicado, pero con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, la cosa es más simple y 100% online. Gana intereses invirtiendo fácil. Conoce más en consorcio.cl.
E inscríbete en Forum, una iniciativa del Instituto Respublica que recibe información actualizada sobre el proceso constitucional directamente a tu WhatsApp o correo electrónico. Más información en www.respublica.cl/forum. Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado, es Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Igualmente, y muchas gracias por acompañarnos. Y hay un estudio que presentaron en la Universidad de San Sebastián en conjunto con Equifax a propósito de la morosidad de los chilenos, porque la deuda o la cifra de personas con deuda morosa tiene una leve baja en el segundo trimestre, pero, por ejemplo, la brecha de género sigue creciendo. ¿Cómo están los datos en materia de morosidad, especialmente cuando vemos un escenario económico complejo, pero que viene después de la pandemia y también después de los retiros, hay que decirlo? Sí, la verdad que los datos que estamos viendo ahora, José Francisco, son un poquito engañosos porque están interferidos por un borronazo del sector salud. Una ley recientemente aprobada estipuló que todas las morosidades, es decir, las cuentas no pagadas, las deudas no pagadas en el sector salud ya no se pueden informar a Equifax, es decir, salen del registro. Pero esto es como hacerse trampa en el solitario, es como sofá de Donoto, porque usted elimina el registro, pero la morosidad sigue existiendo. Y con esta ley de borronazo, que nos ayuda en nada a solucionar el problema de fondo, que es la morosidad, 125.000 personas salen del registro y por lo tanto baja la morosidad, obviamente, a 4.012.000 personas. Pero si nosotros comparáramos peras con peras, es decir, mantuviéramos las mismas condiciones en la cancha de juego, significaría que en realidad la morosidad se mantiene prácticamente igual, con un descenso de solo 0,1 punto porcentual en 12 meses, es decir, un 26,7% de los chilenos mayores de 18 años hoy día están en morosidad. Algo que es interesante ahí, José Francisco, vinculado a tu pregunta, es que hemos visto cierta estabilización de las cifras de morosidad en torno a entre los 4 millones y 4.150.000 personas. Y la pregunta es ¿por qué, no? Y fíjate que aquí tenemos dos fuerzas de la economía que han funcionado de manera contrapuesta. Por un lado, la contracción de nuestra economía, con 5 meses consecutivos de IMA seca a la baja, que significa que nuestro Producto Interno Bruto total, es decir, la capacidad de nuestra economía para generar bienes y servicios, hoy día es un 2% más pequeña que hace 12 meses atrás. Es un crecimiento muy importante. Y por el otro lado, el alto desempleo, que significa un 8,5%, que en palabras simples son 842.000 personas sin empleo, 93.000 personas más que hace 12 meses atrás. Todo eso ha presionado la morosidad al alza. Sin embargo, la política restrictiva del Banco Central de subir las tasas para que el endeudamiento sea más caro y por lo tanto frenar el consumo, también limitó el acceso al crédito y eso limitó también el avance de la morosidad. Por lo tanto, estas dos fuerzas se han ido contraponiendo para equilibrar la balanza y generar que la morosidad se mantenga relativamente estable en torno a las 4 millones de personas. Y estas restricciones, por ejemplo, la del Banco Central, que hace que en el fondo sea más caro endeudarse por la tasa de interés más alta, ¿tiene algún efecto, por ejemplo, o es posible medir si tiene algún efecto en el endeudamiento informal? Porque ahí donde están esas tasas más altas, especialmente en la bancarización de las personas de los sectores más vulnerables o más pobres o de clase media incluso, a veces está en el limbo entre si entrar o no al sistema bancario o buscar otras alternativas de endeudamiento. Sí, la verdad es que hoy día es para nosotros una caja negra, José Francisco, que es lo que ocurre en el mundo informal, y ese es un gran desafío de nuestra economía. Fíjate que el 27,4% de las personas está en informalidad. Y cuando uno mira la morosidad por segmento socioeconómico, encuentra algunos datos que son particularmente preocupantes. Fíjate que el segmento E tiene una morosidad muy bajita. De hecho, el segmento que tiene menos morosidad, y no es precisamente porque el grupo de menos ingresos de la población tenga mayor capacidad para pagar sus deudas, no, es simplemente porque no tiene acceso a crédito. Claro. Por lo tanto, lo que tú estás planteando es un gran desafío de nuestra economía, que es la formalización. Hoy día las cifras del INE nos muestran esto, 27,4%, pero es muy probable que el nivel de informalidad
en nuestra economía de personas y de pymes sea incluso muy superior a esas cifras que conocemos. Y ahí, ¿cómo se distribuyen las deudas en la población? Y además, ¿cuáles son las razones de endeudamiento? Porque evidentemente no es lo mismo endeudarse, y pienso especialmente en la calidad de la deuda, porque no es lo mismo endeudarse para invertir, por ejemplo, o endeudarse para ir al supermercado. ¿Se puede calificar? ¿Tiene alguna dimensión distinta ese tipo de deuda? Sí, lo primero importante para todos quienes nos escuchan es que el acceso al crédito, es decir, a deuda, está en el corazón del modelo de desarrollo de nuestro país y ha permitido que las familias accedan a una mejor calidad de vida. Sin deuda sería imposible para la gran mayoría de los chilenos acceder, por ejemplo, a la vivienda propia. ¿Y qué es lo que vemos en particular en los últimos meses? Es que las personas han ido pagando sagradamente sus créditos hipotecarios. De hecho, hoy día tenemos uno de los mejores registros en el compromiso de pago de los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque ante la restricción de recursos, las familias han priorizado y el bien y el activo más importante de toda familia es su departamento, su casa propia. Así que ahí estamos cubiertos. Sin embargo, hemos visto que los créditos de consumo, la morosidad ha aumentado significativamente, llegando casi a los niveles prepandemia. Lo que muestra es que las personas ante la dificultad de poder pagar han ido priorizando, quedándose con lo que es más importante para ellos. Ahora, también es importante, José Francisco, cuando uno mira por grupo socioeconómico, y fíjate que aquí tenemos un dolor importante y que tiene que ser foco de política pública. El total de los morosos, que son 4.137.000 hoy día, si consideramos registro de salud, o 4.012.000 si sacamos el registro de salud, el 61% de los morosos son del grupo socioeconómico D. Este grupo son familias que tienen ingresos mensuales en torno a los 640.000 pesos. Y dentro de este grupo, el 46% está en morosidad. Por lo tanto, es una situación muy compleja, porque es un grupo que, al parecer, no está llegando ni crecimiento económico vía generación de empleo, ni tampoco los subsidios del Estado para poder sacarlos de la morosidad en forma permanente. O sea, pero para entender la dimensión de ese dato, porque el 46% de las personas del estrato D tiene deuda morosa. Eso significa que es del total, independientemente si tiene deuda o no, de los que tienen deuda o de la regla de todos, el 46% está moroso. O sea, puede ser un porcentaje mayor respecto a solo aquellos que tienen deuda, porque hay gente que supongo que no tiene deuda. Claro, ahora en términos generales, prácticamente toda la población tiene deuda, ¿no? Y esto es la distinción que queremos hacer entre deuda y morosidad, ¿no? Deuda de acceso a crédito para poder financiar mejor acceso a la calidad de vida. El último dato oficial de la CMF del año 2020 es que cerca del 75% de la población está bancarizada en nuestro país. Los datos del Banco Central, de una encuesta que regularmente hace, es que el año pasado el 83% de los chilenos utilizaron tarjeta de crédito o débito. Y si uno considera, por ejemplo, cuentas RUT, hay cerca de 14,4 millones de cuentas RUT activas hoy día en el país. Es decir, tenemos altos niveles de bancarización. El gran problema que tenemos es la morosidad, es decir, el incumplimiento del compromiso crediticio, la incapacidad de poder pagar esas deudas. Y cuando vemos la segmentación, vemos que del total de los morosos, el 61% pertenece al grupo socioeconómico D, en condiciones que en la población total ese grupo socioeconómico representa solo un tercio. Por lo tanto, es un grupo que tiene ingresos bajos familiares, ingresos de 650.000 pesos, y que ha sido particularmente golpeado por la morosidad y que por lo tanto exige un tratamiento especial desde las políticas públicas que debiera impulsar el gobierno. Claro, y va muy en la línea también con los datos que da a conocer la encuesta Casena, a pesar de que el universo de mediciones es distinto, el tiempo de mediciones es distinto, pero la disminución del poder adquisitivo, especialmente de la clase media, refleja precisamente este tipo de fenómenos. Y hay una distinción interesante que hacen, es que hay algunos deudores que son morosos intermitentes y otros que tienen un carácter más bien permanente. ¿Cómo se hace esta distinción? Porque, no sé, yo en general, o sea, no sé si en mi caso en particular, pero en general
mucha gente paga cuentas cuando le cortan el servicio, no sé, obviamente los servicios no esenciales, no sé, pienso en el cable o cosas así. ¿Eso ya está dentro de este registro o hay una distinción que dice, oye, mira, aquí hay algo más estructural y no simplemente olvidarse de pagar la cuenta? Sí, fíjate que cuando uno revisa la permanencia, es decir, cuánto tiempo llevan las personas en morosidad, hay un dato que es muy preocupante, que es que del total de estos morosos, volvamos nuevamente al universo de 4.137.000 personas, un 73% lleva en morosidad 12 meses o más. A eso lo llamamos morosos permanentes. Pero hay otro dato más preocupante, es que cerca de 2 millones de personas, es decir, la mitad de los morosos, tienen lo que conocemos como morosidad estructural, es decir, 24 meses consecutivos o más. ¿Qué significa eso? Que con independencia de si aumenta el empleo o aumentan los ingresos, hay un grupo de personas en nuestro país que de manera crónica no cumplen sus compromisos crediticios. Y eso genera un impacto negativo a la economía en su conjunto, porque esas personas no pueden acceder a mejores condiciones de crédito y las instituciones que prestan esa plata tampoco la recuperan. Por lo tanto, nuestra economía pierde. Y hoy día, si metemos toda esta plata en un saco, estamos hablando de 10.000 millones de dólares, que son más de 3 puntos del PIB de plata que se pierde y que nuestra economía no está utilizando para generar mejores condiciones de vida para las personas. Y ahí, ¿cómo afecta el aumento de la morosidad, por ejemplo, en el empeoramiento de las condiciones crediticias para sectores de la población? Porque es verdad que mientras más riesgo hay, mayor interés cobran, es un factor importante el riesgo para los efectos de medir o de exigirle rentabilidad a algún producto, y el endeudamiento es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo afecta al grupo de la población y cómo se puede hacer también para distinguir en aquellos que, pertenecientes a un grupo con alta morosidad, tienen un comportamiento bueno en los créditos y no en fondo que paguen justos por pecadores, entre comillas? Claro, por eso, José Francisco, es tan importante la información. Para nosotros tener un sistema financiero más profundo, con mayor capacidad para que las personas puedan acceder a más servicios financieros, necesitamos hacer dos cosas. Por una parte, digitalizar más nuestra economía, lo que va a permitir avanzar en mayor formalidad y acceso a servicios financieros, pero por el otro lado, asegurar buena calidad de información. Y todos estos borronazos, ya tuvimos un borronazo antes de las cuentas de educación, antes del año 2013, hace mucho tiempo atrás, tuvimos un borronazo de las deudas bajo 2,5 millones de pesos. Ahora el borronazo es de salud. Lo único que hacen es dificultar esa transacción de información. La información es importante para todos. Por ejemplo, para una persona que quiere arrendar su departamento, un departamento que ha comprado con mucho esfuerzo y que significa un ingreso complementario, por ejemplo, a la pensión, tiene que conocer la situación de capacidad de pago de la persona que va a arrendar ese departamento. Hoy día, todo ese tipo de cosas se están poniendo en cuestión, y lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, para que, tal como dices tú, no paguen justos por pecadores, y aquellas personas que sagradamente pagan sus cuentas sean también premiadas y reconocidas por eso. Y un dato, si me permites, de la CACEN. Sí. Cuando uno compara la CACEN y nos comparamos con un año en régimen, que es 2017, caen en forma muy significativa los ingresos monetarios del hogar, especialmente los ingresos del trabajo. Eso muestra la importancia del crecimiento económico para generar más ingresos permanentes en las familias. Y la evidencia muestra que cuando suben los ingresos permanentes de las familias, también baja la morosidad. Bueno, queda muy claro entonces el panorama después de esta conversación con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por haberte contactado con Llegó la Hora. Gracias, José Francisco, un abrazo y que estés muy bien. Muchísimas gracias, y todos muy invitados a ver este informe de deuda morosa de la Universidad de San Sebastián con Equifax. Ya está publicado en distintos medios, lo estoy viendo desde La Tercera, así que invitado a revisar ese informe. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora, la música ya lo advierte, sigan compañía de Radio Agricultura y nosotros nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana en Directo del Grano y a las 7 de la tarde en una nueva edición de Llegó la Hora. Nos vemos, chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Benjamín Acuña.
Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store.